Detesto la muerte. Odio estar cerca de ella, pero ni hablar, estoy quebrada y necesito el dinero. Resulta que Rocío se levantó a las 6 de la tarde de la cama y se puso los zapatos y el abrigo. A las 6:15 llamó a su madre como lo solía hacer, para decirle que estaba bien y ella, su mamá, no volvió a saber nada de Rocío hasta contando los 451 días siguientes, cuando terminé de armar el rompecabezas de este caso. Sí, que estés bien. Bye. Era un 16 de septiembre. Justo ese día la chica se acabó su colonia Yardley, echándose sobre sí la última rociada. Antes de abrir la puerta para salir de su cuarto de renta, regresó a su buró y sacó 45 pesos, los únicos que le quedaban para pasar la semana. Y dígame, señora, ¿por qué dice que el gobierno mandó matar a su hija? Mi hija era una luchadora. Verá, ella organizaba manifestaciones estudiantiles en contra del gobierno. ¿Del gobierno? ¿Qué quería o qué? Autonomía universitaria, libertad de reunión. Además, subieron los pasajes en ese entonces. Comandante, qué gusto verle. Dígame, ¿en qué puedo servirle? Son los universitarios. Están narrando muchos problemas y los guerrilleros los hacen segunda. Están lanzando granadas en lugares públicos y si siguen así desincronizados vamos a tener problemas, muchos problemas. Y bueno, usted sabe que no es lo que queremos. No se preocupe, yo me encargo. Con el dinero en mano, Rocío se dirigió al espejo. ¿Qué quieren? ¡Identifíquense! ¡Que identifíquese ni que nada! ¡Te vale madre quién soy! Más vale que te calmes si quieres pasar tus últimos minutos de vida bien. Ayúdame con esto. ¡Tranquila, tranquila! A ver, señora, es que una suposición o corazonada, como usted gusta llamarle, no nos va a llevar a nada. Necesitamos más que eso, necesitamos pruebas. Vaya caso. De la nada estoy en contra del gobierno como siempre, y esta vez por cuestión fatal. En eso andaba, es decir, en ceros, cuando de pronto alguien llamó a la puerta. Bajé las escaleras, abrí y no había nadie, excepto algo. Nos vas a contestar unas preguntas. ¿Qué quieren de mí? A nuestro jefe, que por cierto morirá sin saber quién es, le interesa saber quién de tu grupito de niños llorones está en contacto con los guerrilleros. ¿Qué, guerrilleros? Está usted equivocado, nosotros no tenemos ningún contacto con guerrilleros, nosotros somos pacíficos. ¡A mí no me haces pendejo! Oiga, jefe, ¿por qué no le hablamos al comandante? Tal vez no tengan eso. No seas pendejo, déjame pensar y voy a amarrarle la cara. Tápasela. ¡No! Ya te cargó la chingada, pinche vieja. A ver, pásame el celular. Oiga, jefe, ¿sabe qué? La hipótesis beta era verdadera. Los estudiantes no tienen ningún nexo, pero de todas formas ya le cayó el plomo a la gallina. Perfecto, bien hecho. Tómese unas largas vacaciones que yo le llamaré cuando sea pertinente. ¿Rocío? Y así pasó. Fue una orden gubernamental. La chica estaba despertando a los universitarios. La jefa pensó que teníamos que hacer algo con ella que no tuviera nexos con los paramilitares. Y sus restos están en el terreno baldío al lado del basurero de la capital. Auxilié a la madre de Rocío para denunciar el caso ante los medios. Con las pruebas le dimos en la torre al sistema, pero el sistema también nos dio en la torre a nosotros. El pinche sistema, como era de esperarse, lo negó todo. La noche en que mataron a Rocío también fueron asesinados 7 chicos más. Al menos mientras estuvo el gobierno en turno no pudimos hacer nada y vivimos amenazados de muerte.
Felizmente, cuando subió a la silla presidencial un nuevo partido pudimos denunciar y nos amparamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un informe, esta exigió al Estado que reparara los daños y asimismo exigió la pronta aprehensión de responsables.
Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Eda Martínez Rosas. Vamos a tratar un tema muy importante que tiene que ver con los derechos humanos. Los derechos humanos en México tienen una mayor importancia a raíz de la reforma constitucional de junio de 2011, en donde se reformaron diversos artículos constitucionales, entre ellos el artículo primero constitucional. Ese artículo establece que en los Estados Unidos mexicanos toda persona va a estar salvaguardada o protegida respecto a los derechos humanos que se establezcan en la Constitución, así como también en tratados internacionales. ¿Qué significa eso? Es un completo paradigma, es un punto y aparte de cómo estábamos interpretando y aplicando los derechos humanos en México, porque es una obligación por parte de todas las autoridades, llámense administrativas, jurisdiccionales, de cualquier tipo de autoridad, que tienen que vigilar por el cumplimiento de los derechos humanos. En caso de que se incumplan, tenemos diferentes vías y medios para poder salvaguardarlos. Una de ellas es el amparo, otra son las diferentes quejas que podemos tramitar ante las comisiones tanto estatales, nacionales e incluso también internacionales de derechos humanos. Un asunto práctico que tuvo relevancia o suma importancia en ese tema es el asunto que se le llamó el caso Radilla. En este asunto hubo una desaparición forzada de personas en donde se vieron involucrados militares del Estado mexicano. Hubieron diferentes violaciones de garantías, en este caso de derechos humanos, y este asunto se remitió llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos determinaron que hubieron violaciones y ordenó al Estado mexicano que se respetaran esos derechos humanos. De eso conoció la Suprema Corte, emitieron criterios de ese asunto, si incluso llegó hasta la Cámara de Diputados y fue la razón principal, una de las razones por las cuales se llevó a cabo esta reforma. Entonces, como conclusión, en lo que a mí respecta, en México se están llevando acciones para que todas las autoridades estén informadas y capacitadas y cada vez con mayor fuerza se dé cumplimiento y vigilancia a los derechos humanos. Gracias. Mi nombre es Valentín Armenta y voy a dar un pequeño concepto sobre derechos humanos y cuándo surgen. Bueno, estos son derechos de primera generación, surgen en el periodo de la posmodernidad, para ser exactos, finales de los 40, de la década de los 40 o bien después de la Segunda Guerra Mundial. Son derechos inalienables a la persona, los cuales son de primera generación y ninguna persona o ninguna institución está por encima de ellos. Soy Rodrigo Fragoso, soy artesano y yo creo que los derechos humanos no son respetados por las autoridades. De hecho, a veces parece que no son respetados ni siquiera por uno mismo, que es la persona más importante. Yo creo que parte de que no se respetan los derechos humanos por la falta de conocimiento acerca de los mismos. Yo creo que ese es mi punto de vista. Hola, mi nombre es Oscar Hernández, soy artista, hago esculturas con alambre y bueno, desde mi punto de vista los derechos humanos son todas aquellas cosas que tenemos las personas que se nos deben de respetar para que pues podamos vivir en comunidad y tranquilos, y si se nos llegan a agredir pues deberían de ser castigadas las personas. Y desde el punto de vista en el que yo trabajo, los derechos humanos a veces no son tan respetados en el aspecto de que no valoran nuestro trabajo y con eso nos pueden hacer sentir mal. Bueno, los derechos humanos son más que nada facultades inherentes al ser humano. ¿Qué hacen estas facultades? Estas facultades procuran que las características de individualidad, así como de dignidad de cada ser humano, de cada ente social, se respeten ante su entorno. Visto desde un partido político, es como el partido político procura este tipo de individualidades, este tipo de derechos que cada ser humano tiene. Por ende, independientemente del partido político del que estemos hablando, todos procuran lo mismo. Todos bajo sus estatutos norman la protección de la individualidad, de la libertad, de la igualdad, sobre todo, de todos los seres humanos, en este caso, los mexicanos dentro de nuestro sector social.
cabe mencionar que estos derechos humanos se llegan a transgredir muy frecuentemente, pero ante todo en el margen jurídico siempre va a haber una ley, un respaldo en el cual se llegue a procurar, se llegue a proteger y se llegue a salvaguardar a los menos protegidos.